Gardner Matthews, marqués de Reynard, entonó Moulton, como si el querido abuelo de Kerrich no pudiera verlo en la puerta cualquier idiota. «Abuelo», exclamó Kerrich, totalmente desconcertado por la inesperada aparición. «¿Por qué no me ha avisado que venía?» «¿Avisarte?» Lord Reynard soltó una carcajada. «Pareces un crío al que han pillado cometiendo una travesura». «¿Por qué habría de avisarte, joven de Bonn?» Miró a su nieto con los mismos ojos castaños que Kerrich veía en su espejo al afeitarse por las mañanas. ¿He venido en mal momento? En absoluto. El peor. No obstante, una oleada de afecto invadió a Kerrich en cuanto vio al anciano. Recobró la compostura, se acercó a grandes zancadas y abrazó a su abuelo, y notó el contacto de los viejos huesos donde antes había músculos. Miró a su abuelo, que antes tenía su misma estatura, y dijo: «Ya sabes que siempre eres bienvenido». Condenadamente cierto. Lord Reynard le devolvió el abrazo, y debía de estar mirando por encima del hombro de su nieto, porque añadió: «Perdón. No había visto a estas encantadoras señoritas». «¿Qué encantadoras señoritas?» Kerrich se dio la vuelta para ver a la señorita Lockhart y a la ridícula niña que quería obligarle a aceptar. «Bueno, muchacho, no te pongas nervioso». «¿Quiénes son estas encantadoras señoritas?», preguntó Lord Reynard, y no podría parecer más encantado de ver a la cohibida huérfana y su amargada institutriz. Por culpa de las obligaciones de Kerrich, aquella mujer onerosa se había metido en su vida. Miró a Pamela con ira, consciente de que la había aprobado hacía apenas un día. ¿En qué estaría pensando? En el deber, el honor de la familia. En la reina Victoria diciéndole: «Lord Kerrich, si no cesa en sus frívolos devaneos con las mujeres y demuestra ser un caballero serio y responsable, no podré seguir permitiéndole que conserve esa parte de mi fortuna personal que guarda en su banco. Debería casarse, como he hecho yo, tener hijos y volverse respetable». De lo contrario. Y él, como un estúpido, había sonreído con suficiencia y había preguntado: «¿De lo contrario qué? ¿Qué podríais hacerme que fuera peor que quitarme la custodia de vuestra fortuna?» Bueno, pues ella le había contestado. Hacía años que le atormentaba aquel asunto con que le amenazaba la reina, y ahora descubría que alguien conocía su secreto. Y era la propia reina Victoria. La señorita Lockhart tomó las riendas y se presentó a sí misma. «Soy la señorita Pamela Lockhart». Inclinó la cabeza cuando hizo una reverencia a Lord Reynard, con la intención de demostrar un respeto mucho mayor hacia el noble anciano que hacia Kerrich. «Lord Reynard, es un honor». «Señorita Lockhart». Lord Reynard se frotó la barbilla pensativamente. «¿Hemos coincidido antes?» «Tal vez, milord, pero hace muchos años y muy brevemente». Lord Reynard la miró como si hurgara en unos recuerdos largamente en desuso. Conocía a los Lockhart de Somerset. ¿Está emparentada con ellos? Sorprendido, Kerrich miró a la señorita Lockhart. ¿Era uno de los Lockhart de Somerset? Pero la señorita Lockhart no le miró, ni tampoco a su abuelo. Contemplando la alfombra china y con un tono neutro, respondió: «Sí, milord. Alice Lockhart Ripley era mi madre». «Ah». Lord Reynard se puso rígido, luego se inclinó ligeramente. «No me había enterado de la muerte de su padre hasta hace muy poco. Permítame que le presente mis condolencias». «Gracias, milord». Kerrich se quedó estupefacto. La señorita Lockhart, la mujer más antinatural que había conocido en su vida, no reaccionaba con pesar, sino más bien con resentimiento, con desazón incluso. El padre de Kerrich se había muerto cuando él tenía 10 años, y aún recordaba el dolor insoportable de su pérdida. ¿Cómo podía ser tan fría la señorita Lockhart? ¿Y por qué su abuelo parecía tan consternado? ¿Qué está haciendo aquí con mi nieto?, preguntó Lord Reynard, adoptando un falso tono jovial. Es un granuja, ¿sabe? Tengan mucho cuidado con él. Kerrich contuvo a duras penas un bufido, luego se apresuró a cumplir con sus deberes diplomáticos. Es la institutriz. Lord Reynard frunció sus arrugados labios. La señorita Lockhart parecía cada vez más pálida y malhumorada. «Sí, milord».
me gano la vida educando a niños. Bien. Bien, dijo Lord Reynard enigmáticamente. Apoyando una mano en su bastón y la otra en el brazo de Kerrich, añadió, he estado dando tumbos en el maldito carruaje durante horas, y ahora me gustaría dar una vuelta por la habitación. Como desee, señor, dijo Kerrich. Señoritas, dijo Lord Reynard, con una digna y breve inclinación, discúlpenos un momento. No se vayan. Dieron una vuelta por la habitación, pasando por el escritorio de Kerrich y el grupo de butacas que había frente a la chimenea. Como siempre, a Kerrich le acongojaba la decadencia del alto y orgulloso mentor de su juventud. El encorvamiento de Lord Reynard se había vuelto tan pronunciado que tenía que levantar la cabeza para mirar a Kerrich a la cara. En los 3 últimos años, había dejado de llevar el bastón decorativo, colgado del brazo para utilizarlo como apoyo en cada paso. Su reumatismo había empeorado con cada invierno, y un día lluvioso como aquel le hacía cojear y gruñir. Al llegar al extremo más alejado de la habitación, donde la señorita Lockhart no podía oírle, en el rincón con los estantes de libros y el ventanal cubierto por cortinas, Lord Reynard se detuvo y apoyó una mano en la repisa del ventanal como si estuviera exhausto. ¿Se encuentra bien, señor?, preguntó Kerrich, rodeándolo con el brazo. Tan bien como cabe esperar. La mayoría de hombres de 84 años están babeando sobre sus tazas de plata, en lugar de perseguir a sus enfermeras alrededor de la cama. Se dio unos golpecitos en la frente. Y lo de aquí dentro sigue tan afilado como un punzón para hielo. Por lo que doy gracias, dijo Kerrich. Habitualmente, pensó. Dadas las circunstancias, la sagacidad de su abuelo podía ser motivo de una gran inquietud. Solo te he traído hasta aquí para avisarte. Burgess Ripley era un hombre encantador, apuesto, ingenioso, y abandonó a su mujer y su hija. El muy canalla las dejó sin nada. Cielo santo. Kerrich miró a la señorita Lockhart. La institutriz estaba arrodillada ante Beth, estirando la ropa de la niña y hablándole en voz baja. La niña le sonreía como si fuera una bella visión, en lugar de una cáustica solterona de mediana edad, y en el fondo de su corazón, Kerrich no podía insinuar siquiera que Burgess Ripley hubiera huido para evitar la acritud de su hija. Con la niña y con Lord Reynard, parecía casi dulce. ¿Por qué las abandonó? Siempre fue un mujeriego. Se fue a vivir con una fulana al continente. La madre murió, dejando sola a la pobre señorita Ripley, o Lockhart, como se hace llamar ahora. Creo que la joven apenas tenía 16 años. Eso debió de ser hace 25 años. Ya debería haberlo superado. No hace tanto. No hacía tanto según los parámetros de tiempo de su abuelo, supuso Kerrich, pero era evidente que la herida infligida a la señorita Lockhart por su padre la había predispuesto en contra de todo el sexo masculino. Entonces no preguntaré más sobre su familia. Los Ripley frecuentaban mucho la vida social. Me sorprende que no recuerdes a la familia. Creo que debió de ser antes de que yo asistiera a fiestas. Pero era así. Un recuerdo pugnaba por salir, algo sobre aquella noche en Kensington Palace. Rápidamente, Kerrich desvió sus pensamientos. Había convertido en costumbre no pensar jamás en aquella noche en Kensington Palace. Para ser un joven brillante, algunas veces eres bastante obtuso, comentó Lord Reynard. Kerrich se enorgullecía de su inteligencia. Ningún otro en el banco sabe evaluar el mercado como yo ni invertir con tanto provecho. Ningún otro entiende los caprichos del comercio, y soy condenadamente bueno prediciendo los vaivenes de la moneda. Usted ya lo sabe. Fue usted quien me enseñó. Te enseñé la importancia de reconocer los rostros y también de recordar los nombres, muchacho, pero a ti nunca te ha parecido una habilidad importante, y por eso eres un tonto. Recuerdo a la gente importante, replicó Kerrich, dolido. Lord Reynard se detuvo de nuevo y se encaró con él. La gente importante cambia todos los días. Yo empecé con nada, muchacho, solo tenía el título que tú ahora ostentas y la fuerte determinación de conquistar todos los horizontes que se me pusieran por delante. Empecé en el banco a los 13 años y me convertí en el dueño antes de los 30, pero recuerdo hasta el último desaire que recibí de personas importantes de mi época. ¿Y dónde están ahora? ¿Muertos? Impertinente.
Lord Reynard sonrió. Sí, la mayoría, pero tuvieron que adularme antes de morir. Yo no quise recordar sus nombres, y no otorgué favores a quienes me desairaron en mi juventud. En alguna parte de tu organización hay un joven trabajando para ti que se siente dolido por tu desinterés. Tus faltas acabarán pasándote factura, y predigo que será muy pronto. Procuraré recordar los nombres, abuelo. Se encaminaron hacia la señorita Lockhart y la niña. En cuanto mi vida recobre la normalidad. Lord Reynard desdeñó la promesa con un ademán. Oh, eso no ocurrirá. Regresaron al lugar donde les esperaban la señorita Lockhart y Beth. Lord Reynard las miró inquisitivamente, luego formuló la pregunta que Kerrich había estado esperando. ¿Para qué necesitas una institutriz, muchacho? Voy a adoptar a un huérfano, respondió Kerrich, preparándose para las preguntas que iban a seguir. ¿Esta huérfana? Lord Reynard ladeó la cabeza y examinó a la niña. No era la pregunta que esperaba Kerrich. Creía que Lord Reynard querría saber por qué. ¿Esta huérfana? Repitió Lord Reynard. La indulgencia de su abuelo le pilló desprevenido y Kerrich miró a la señorita Lockhart. Ella lo observaba con ojos ávidos y brillantes, como si estuviera impaciente por oír su decisión sobre Beth, sabiendo desde el principio que estaba atrapado. Atrapado por la llegada fortuita de su abuelo y por la amarga conciencia de que, de todas formas, había perdido la batalla previa. Kerrich capituló con escasa elegancia. Sí, esta huérfana. Se llama, maldita sea, ¿cómo se llamaba la mocosa? Lord Reynard lanzó a Kerrich una mirada muy significativa. Kerrich deseó poder recordar aquel nombre al menos. Necesito sentarme, muchacho. Kerrich se apresuró a acercarle una silla de las que había frente a su escritorio. Lord Reynard se desplomó en ella. Luego, con un tono de voz que Kerrich no le había oído emplear nunca, preguntó, niña, ¿cómo te llamas? Me llamo Elizabeth Hunter. Beth. Beth hizo una reverencia sin que se lo dijeran, pero temblaba al notar la atención centrada en ella. Bueno, Beth, ¿qué opinas de mi nieto? ¿Eres como todas las mujeres y crees que es un joven encantador? Beth abrió mucho los ojos como si le asombrara la pregunta. Oh, no, milord. No creo que sea joven. La señorita Lockhart se sacó el pañuelo de la manga y ocultó la boca tras sus amplios pliegues. Como si con eso pudiera disimular el regocijo a costa de Kerrich. Kerrich la miró furioso, obligándola a desviar los ojos hacia él, y cuando lo hizo, Kerrich experimentó una sorpresa. Pues aunque aquella mujer le parecía una arpía, cuando vio brillar el regocijo en sus ojos, descubrió que también él encontraba graciosa la situación. Solo la más famosa de las sirenas podía hacer que un hombre se riera de sí mismo, pero él estaba a punto de sonreír. A punto, por Dios, ¿acaso la señorita Lockhart había sido una mujer fatal en el pasado? Lord Reynard no prestaba atención ni a la señorita Lockhart ni a su nieto. Y desde luego mi nieto no es encantador, ¿verdad? Bueno, no lo sé. Beth frotó la alfombra con la punta del pie. Su tímida actitud hizo dudar a Kerrich de que fuera la misma niña que antes se había enfurecido defendiendo a la señorita Lockhart. Parece un poco. La señorita Lockhart se ganó el sueldo del día, por lo menos, cuando interrumpió la revelación de Beth. Beth acaba de llegar a la casa y apenas ha tenido el placer de contemplar los encantos de Lord Kerrich que conocemos las demás. Kerrich se contuvo con dificultad para no pasarse la mano por la frente. Imaginaba cómo reaccionaría su abuelo si supiera que Kerrich había acusado de fraude y falta de honradez a una señorita cuya familia se había contado entre sus conocidos. Sin embargo, Beth acabará conociendo a su señoría, pues Lord Kerrich pasará parte del día con Beth y conmigo. La expresión complacida de Kerrich se desvaneció. ¿Qué? La señorita Lockhart atrajo a Beth hacia sí y le sonrió. No sé si Lord Kerrich le ha hablado de esta niña, milord, pero su rápido ingenio ha salvado un reloj muy apreciado por mí de las garras de un nefando ratero. Pero no. Intentó protestar Beth. Amablemente, la señorita Lockhart le tapó la boca con la mano. Lo sé, querida, no te gustan las alabanzas, pero te las mereces. La señorita Lockhart sonrió a Kerrich de oreja a oreja.
Igual que Lord Carriage merece ser alabado por aceptar tan honorablemente a Beth en su casa. Muy cierto, muchacho, dijo Lord Reynard, dando a su nieto una palmada en la espalda. Admirable acción. El anciano sabía muy bien que estaba siendo demasiado generoso. ¿Por qué no comentaba también que una sencilla recompensa o un trabajo en la cocina bastarían? Su admiración no presagiaba nada bueno. No, nada bueno. Bueno, Beth, mereces la oportunidad de conocer a Lord Carriage. Al fin y al cabo, está en deuda contigo. La señorita Lockhart retiró la mano de la boca de Beth, y al ver que la niña seguía muda, dijo a Lord Reynard: Lord Carriage ha insistido en demostrar su aprecio por esta pequeña heroína haciendo el mayor esfuerzo por conocerla y llevarla a todos los maravillosos entretenimientos que ofrece Londres. Kerrich sonrió, pero con los dientes apretados. Y también he expresado mi preocupación de que, como hombre de negocios, no podré pasarme el día con la niña. Milord, usted quiere mostrar una relación abierta y cordial con esta niña. Él la fulminó con la mirada. En la mejilla, un músculo se contrajo. Eso es ciertamente lo que deseo. Para ello, tendrá que dedicarle su tiempo. Espero verle en la habitación de la niña todos los días. La señorita Lockhart lo miró a los ojos y repitió con vehemencia: todos los días. Él sabía que no tenía salida, pero también sabía negociar. Centrándose en la mujer con excepción de todos los demás, preguntó: ¿cuánto tiempo? 2 horas al día. ¿A alguna hora en particular? Como ha señalado correctamente, Milord, es usted un hombre muy ocupado. La señorita Lockhart tampoco era manca negociando. Lo miró a los ojos y añadió: le ruego que me informe de la hora en que le sea más cómodo venir. A Kerrich le hervía la sangre en las venas. Le daré a conocer mi agenda. Y yo adaptaré la nuestra en consonancia. Satisfecho con el compromiso, Kerrich retrocedió y descubrió que Lord Reynard los observaba con ojos brillantes, y que Beth se había retirado sigilosamente hacia la puerta, como si temiera que ambos fueran a explotar. ¿No temes que alguien piense que la niña es hija tuya?, preguntó Lord Reynard. Kerrich se volvió hacia su abuelo horrorizado. ¿Hija mía? Imposible. Todo el mundo sabe que soy condenadamente cauto en lo que se refiere a, se interrumpió, consciente de que, a instancias de su abuelo, se había adentrado en un terreno prohibido en la conversación. Pero era evidente que no tenía por qué preocuparse. La señorita Lockhart parecía confusa. Pobre solterona. Seguramente pensaba que el ritmo era algo que tocaba una orquesta y que una funda francesa era un monedero elegante. Carraspeó y siguió diciendo: no creo que nadie piense que he metido a una hija ilegítima en mi casa. Su abuelo se rió sin recato. Kerrich se pasó la mano por la frente. Sí, claro que lo pensarán. No puede un hombre hacer un acto caritativo sin convertirse en objeto de chismorreos. No, cuando ese hombre es un apuesto mujeriego en edad de merecer, respondió Lord Reynard. A lo largo de los años, dijo Kerrich, justamente indignado, he contribuido a muchos actos de caridad. Extender un cheque en el estéril entorno de tu oficina, hijo, es muy distinto a experimentar las alegrías y tristezas de educar a un hijo. Lord Reynard inclinó la cabeza ante Beth. Aunque estoy seguro de que esta admirable muchachita hará que las alegrías superen con mucho a las tristezas. Beth le dedicó una breve reverencia. Ya lo creo que sí, maldita sea, pensó Kerrich. Sobre todo porque, cuando termine esta farsa, se la adiestrará para algún oficio útil y no tendré nada más que ver con ella. Pero no podía permitirse el lujo de ser sincero, de modo que dijo: desmentiré los rumores rotundamente. Lord Reynard soltó una carcajada. No, tiene razón, replicó Kerrich a la burla que llevaba implícita su risa. Eso, no haría más que alentarlos. Una vez más, la señorita Lockhart se mostró capaz de ganarse la considerable suma de su salario y la bonificación. Yo mantendré los rumores a raya. Los dos hombres la miraron sorprendidos. Yo siempre estaré presente. Allá donde vaya con Beth, iré yo también. No solo como institutriz, sino también como fuente de chismorreos. Sonriendo fríamente, cruzó las manos a la altura de la cintura. No neguemos los rumores, milord,
iniciémoslos nosotros. Dirijámoslos. Yo dejaré caer una insinuación aquí, confesaré algo allá, y pronto todo Londres sabrá que Lord Kerrich va a adoptar a la hija huérfana de Basilio, un miembro de su personal que murió por él, haciendo una buena acción. Kerrich no podía creer que las palabras las hubiera pronunciado Beth. Levantando el monóculo, la miró. No parecía diferente de antes. Seguía siendo una niña sucia y tímida, y, si acaso, sorprendida por su temeridad. ¿No servirá eso? La voz de la niña se hizo un poco más aguda de lo normal. Servirá perfectamente. La señorita Lockhart sonrió con admiración. Realista, dijo Lord Reynard, con tono de aprobación. Parece como si Devon lo hiciera porque se siente culpable más que por su bondad. Eres una niña muy inteligente. Beth sonrió. En sus flacas mejillas aparecieron 2 hoyuelos y sus ojos se iluminaron con deleite. 2 mujeres muy inteligentes. A Kerrich no le divertía, y dejó que su fría mirada se posara en la señorita Lockhart, mientras consideraba las consecuencias. Muy inteligentes, desde luego.